En ese artículo está la civilidad del Estado mexicano, es decir, el Estado mexicano es civil, no militar. ¿Qué dice ese artículo? En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede realizar más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Es decir, militares en tiempo de paz no deben intervenir en los asuntos políticos, ni aplicando la ley, ni supliendo al Ministerio Público, ni haciendo investigaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque el ejército tiene una misión específica, la defensa nacional del Estado. ¿Sí? Bueno, entonces espero que haya quedado claro lo del dominio del hecho. Si Calderón ordena que el ejército salga a combatir el narcotráfico, él sabe perfectamente bien que si alguna encargado de la estructura del Estado, como es el secretario de la Defensa, el Estado Mayor, el comandante de zona, dice no cumplo con la orden, el presidente sabe perfectamente bien que esa orden se va a cumplir porque va a haber otro que lo suple para cumplir esa orden. Por eso se llama el dominio del hecho. Ahora bien, llega Enrique Peña Nieto y él dice, el ejército va a seguir en las calles haciendo funciones de seguridad pública. Ese es un dominio del hecho. ¿Por qué? Porque él ordena que toda la estructura de seguridad militar y de seguridad del Estado actúen en un ámbito que no es de su competencia, que tiene que ver con la seguridad pública. Y la seguridad pública trata de prevenir el delito, someter al delincuente y entregarlo a las autoridades para que lo juzguen, lo condenen y hagan un resarcimiento social. ¿Qué sucede si mandan al ejército? El ejército no entiende de esas cosas. El ejército fue entrenado para matar, para aniquilar, y eso es lo que hacen, aniquilar y matar. Véanlo, todos los días lo vemos. Ahora resulta que el abatir no es matar. Ya se acuerdan ustedes aquella discusión que se armó con el secretario de Defensa. Abatir no es matar. A mí me entrevistaron y dije, bueno, está bien, digo, si tú le dices a un marino abatir, pues a lo mejor es abatir las velas del barco. Puede ser. Si tú le dices a un panadero abatir, pues a lo mejor no abatir la masa. Pero si le dices a un militar abatir, es matar. Ese es el punto. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos con esos temas. A través, los tribunales internacionales, a través de la aplicación de este principio, que tiene por objeto desmantelar a los estados criminales o a los gobiernos criminales, se llegó a procesar a Pinochet, se llegó a procesar a Fujimori, al presidente de Chechenia y a los militares que ejecutaron a los judíos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, se puede. Y en ese riesgo está Felipe Calderón y toda la estructura de seguridad que tuvo él. Está Enrique Peña Nieto y toda la estructura de seguridad que tiene él. Si logramos que en el 2018 llegue un presidente democrático legítimo al poder, van a ver ustedes cómo va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque el Estado se va, como dicen los abogados, se va a excitar para cumplir con su función primordial de procurar y de administrar justicia. ¿Se dan cuenta de dónde estamos parados? Y entonces esto tiene que ver, ¿sí?, con un asunto en donde radica la seguridad del Estado, la seguridad interior del Estado. Hay estudiosos de la ciencia política, no digo los nombres, ya no tenemos tiempo, que dicen lo siguiente: la seguridad de un Estado radica en la exacta aplicación y procuración de la justicia. Estamos hablando de seguridad humana. ¿Y qué es la seguridad humana? Porque luego hay gente que habla de eso y lo hacen uno bolas. Bueno, a mí me hacen bolas. La seguridad humana es la capacidad que tiene el Estado para que a través del orden institucional y de la administración pública, toda la Secretaría de Estado, esa es la administración pública, y el orden institucional, todo lo que está del Estado, permitan y faciliten que cualquier ciudadano pueda hacer uso de sus derechos constitucionales.
que tenga derecho a la educación gratuita, que tenga derecho a la salud, a un empleo, a vivienda, a seguridad, cámbiese el nombre cuando quiera, a tener diversidad sexual. Todo eso, esa es obligación del Estado. Y ahí radica el aspecto de seguridad. Por lo tanto, retomo yo lo que estamos haciendo en Colima, en Morena. La única forma de terminar con esto es haciendo un sistema organizativo social que permita reestructurar el tejido social, que impida la penetración del crimen organizado y de la corrupción del gobierno. Así de fácil y sencillo. Uno de esos gérmenes de esta organización palpable la estamos viendo en 16 entidades federativas, en donde existen grupos de autodefensas, y aquí viene la mención del doctor Mireles, que es el emblema de los grupos de autodefensas, pero hay más compañeros. Y aparte de ello, la organización comunitaria que tienen 15 millones de mexicanos en las comunidades indígenas. A mí me ha tocado ir ahí, a mí no me platican, yo he ido, es más, acabamos de estar en Michoacán la semana pasada, estuve platicando con los grupos de autodefensas. Ellos están interesados en que su función, porque tienen una espada de Damocles en la cabeza, a la hora que se le ocurra al gobernador de Michoacán, les pueden encarcelar. Así de fácil, aunque en su territorio haya orden. Y a mí me han dicho, mire general, aquí no queremos ni partidos políticos, no queremos policías, ni marinos, ni militares, porque nos corrompen, nosotros nos cuidamos solos. Y no traen armas de poder, traen palos, garrotes, resorteras, cucharas, cazuelas, etc. ¿De qué estamos hablando? De un sistema organizativo social, ¿sí?, que permita precisamente impedir ese tejido social, y que la penetración del crimen o de la delincuencia. Ahora bien, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos previene para la defensa nacional dos fuerzas: una permanente, profesional, que tiene adiestramiento, que está armada, documentada y legislada por el Congreso. Me refiero a las dos cámaras, la Cámara de Senadores y Diputados. La Cámara de Senadores organiza, documenta, arma, y la Cámara de Diputados da los recursos, el presupuesto. Y esta fuerza está al mando del Comandante Supremo de la Fuerza Armada, que es el presidente, ¿sí?, que incluso el artículo 89, fracción décima, previene que en una situación de grave amenaza a la sociedad puede recurrir a la máxima fuerza del Estado para la defensa nacional, para la seguridad exterior y seguridad interior. Pero ahorita les explico ese tema, porque es medio confuso. Y la otra fuerza que previene la Constitución es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? La Guardia Nacional es una estructura civil armada, organizada localmente, democrática, federal, no permanente, no profesional. Y digo democrática porque la Guardia Civil, si hubiera un problema y nosotros fuéramos Guardia Civil y tomáramos las armas, nos íbamos a encontrar allá afuera con un arma, con el bolero, con el que vende jugos, con el dueño del restaurante, con el dueño del hotel. O sea, somos iguales. ¿Por qué? Porque de antemano está la defensa de las instituciones y la defensa de la patria. Artículo 31 y 33 de la Constitución. Léanlo. Ahí viene la Guardia Nacional. Entonces, ¿quién nos dio la independencia? ¿Quién se enfrentó al ejército realista? La Guardia Nacional. El pueblo en armas. Se enfrentó al ejército o a la fuerza militar que soportó ese sistema. En la época de la Reforma se enfrentó al ejército que sostenía a los gobiernos centralistas y se instituyó un Estado laico y un Estado federal, como lo instituyó Benito Juárez. Luego el ejército se enfrentó a una institución militar que soportó y sostuvo 30 años una dictadura. Se dio la revolución. Se creó la Guardia Nacional con Carranza.
Y esa Guardia Nacional se transformó en el actual Ejército Mexicano, que necesita una reforma profunda, porque el Ejército Mexicano porta las armas del pueblo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que ¿por qué desaparece la Guardia Nacional después de la Revolución? Y está en la Constitución, artículo 89, fracción séptima, por ahí bien. ¿Por qué? Porque no era necesario en ese entonces. Porque ustedes recuerden que después de la Revolución hubo la lucha de facciones. La lucha de facciones era una disputa por el poder presidencial de los diferentes cuerpos militares que estaban en toda la República Mexicana. Ahí viene la rebelión escobarista, la última fue la rebelión cedillista que apagó directamente al presidente de la República, que en ese entonces era Lázaro Cárdenas. Entonces, incluso Lázaro Cárdenas permite la intromisión militar en un partido político. Si ustedes leen la historia del PRI, los primeros presidentes del PRI eran secretarios de la Defensa. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer una política para terminar con los presos políticos. No sé, digo, yo estoy de acuerdo con las leyes de amnistía porque son aspectos, digamos, de carácter coyuntural, y ya debe estar Francisco aquí para que nos diga eso. Yo estoy de acuerdo con la ley de amnistía, pero ¿por qué mejor entre todos los mexicanos nos vamos a desarticular todas las instituciones y todos los elementos que permiten las violaciones a los derechos humanos? ¿Para qué queremos ley de amnistía? Y me dicen, ¿pero cuáles son? Terminar con la corrupción, volver al ejército a sus cuarteles, hacer que la sociedad mexicana sea democrática y civil. El debate civil en una elección, ¿sí? El debate electoral en una elección, perdón, es civil, no tiene por qué meterse el ejército, pero el ejército reparte paquete electoral, la distribuye la paquete electoral, cuida las elecciones, y lo más grave, ¿saben cuál es? Cuida los paquetes electorales después de las elecciones. Y ya vimos lo que pasó con Calderón, ¿sí? El ejército permitió, ¿sí?, la alteración de los paquetes electorales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el ejército, o sea, ¿por qué Calderón fue presidente? Porque lo apoyaron con bayonetas. ¿Por qué Peña Nieto fue presidente? Porque lo apoyaron con bayonetas. ¿Cuándo vamos a terminar eso? Cuando nosotros no vendamos nuestro voto. Cuando no aceptemos una despensa o 1,000 pesos el día de la elección. ¿Sí? Acuérdense del comentario que les hice al principio. Nosotros entregamos nuestra voluntad para servir, pero no nuestra dignidad, porque la suma de todas las dignidades de todos nosotros es lo que conforma la soberanía nacional. Así es, la suma de todas nuestras voluntades o de nuestras soberanías individuales conforman la soberanía nacional. Eso es lo que le da fortaleza al Estado. Es por ello que el poder público tiene a tantos presos políticos, porque los presos políticos son líderes que están poniendo en la mesa de discusión y en la confrontación permanente políticas que no benefician al pueblo. Y así íbamos a seguir viendo asesinatos de periodistas, de líderes campesinos, o sea, estamos en una situación muy grave. En la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior, quiero que sepan, así a grandes rasgos, es una ley de impunidad. Es una ley que, si se aprueba, va a permitir la intromisión más a fondo de los militares, incluso para espiarnos hasta saliendo de aquí. Te van a pedir nuestro IFE, si no traes, te paso detenido. Si estás en el cine, te paso detenido. ¿Por qué? Porque es un criterio militar, estamos al fines de una dictadura. Pero también les quiero hacer un comentario. La Ley de Seguridad Interior es parte de un paquete de reformas de leyes que tienen por objeto, ¿sí?, la entrega del país y un control social que impida que los ciudadanos protesten, ¿sí?, y hagan proclamas en contra del gobierno. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes leen con cuidado lo que es la Gendarmería Nacional, en la estructura de la ley es una policía específica para cuidar los intereses de las transnacionales. Es decir, si se mete una transnacional
a X lugar, se asienta y empieza a construir sus instalaciones y trae gente de fuera, no va a dar trabajo aquí. Ellos traen su gente desde afuera. Ese territorio, si hay protesta, inmediatamente llega la gendarmería. Es una policía específica para tutelar a las transnacionales. Para eso se hizo la gendarmería. Lean y van a ver. La otra, el mando único. Ustedes saben que el Estado mexicano es un Estado federal. Y si es un Estado federal, estamos hablando de una responsabilidad compartida de muchas situaciones. En el caso concreto de la seguridad, hay una responsabilidad federal, otra responsabilidad estatal. Pero ¿saben cuál es la principal? Es la responsabilidad municipal. Desde ahí se articula la seguridad pública. ¿En dónde puede haber la última resistencia para impedir que las transnacionales se apropien de nuestros recursos, de nuestros territorios y establezcan una nueva geografía? Me refiero a ejemplo. Llega una cadena hotelera a una playa, sitia, y esa playa la hace privada. Y si hacemos playas privadas, pues vamos a tener al rato 12,000 kilómetros de litorales privados. ¿Sí? ¿Quiénes se van a oponer a eso? Pues la gente de ahí, la gente que vive ahí, la gente que está en los municipios. Y esa facultad de seguridad la tienen los municipios. Si el mando único llega y le quita esa facultad al municipio, lo que está haciendo el poder federal es socavando los principios y los fundamentos y la base del sistema federal mexicano. Ahora sí, bonita cosa. Hasta eso quieren destruir. ¿Ven lo que está pasando ahora? No puede Peña Nieto concretar las reformas. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia a nivel nacional. La semana pasada llamó a los gobernadores, ¿sí? Y le leyó la cartilla y los regañó. Ustedes son los responsables, bla, bla, etcétera, etcétera. Y los gobernadores a su vez se reunieron a los presidentes municipales. Digo porque en Colima se pasó. Ahí yo me doy cuenta porque es un estado muy pequeño y son 10 municipios. Bueno. Y los ponen una regañiza. Pero yo les quiero decir una cosa. Hace un momento yo les dije que la seguridad radica en la exacta aplicación y procuración de justicia, pero también radica en el cumplimiento del Estado de Derecho y al orden constitucional del Estado. La autoridad tiene que hacer eso. Si la autoridad no respeta eso, va a romper el tejido social y el tejido institucional. Y uno de esos rompimientos es la famosa CONAGO. La representación de las entidades federativas no está en la CONAGO. Lo hemos visto, ¿no, Carmen? Por cierto, aquí está una senadora suplente del Congreso y por eso la estoy reclamando. Entonces, ¿cómo va a ser posible que de una reunión de la CONAGO, y se acaban de reunir otra vez ayer o antier para dictar medidas cautelares para los periodistas y para los defensores de derechos humanos, y yo le puse a esa declaración de Peña 3 puntos suspensivos? Le digo, ¿por qué 3 puntos suspensivos? Los que yo mandé ejecutar y desaparecer. Eso le faltó poner ahí. Porque vamos a proteger a los cínicos, ¿no? Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es la última resistencia, es la gente que vive ahí en los pueblos, porque ellos están viviendo todos los días. Ellos ven que llegan máquinas, esto, lo otro, inmediatamente se prenden los focos y se empiezan a organizar. Así como los ven, se organizan porque no saben cómo le hago, a qué recurso, etc. Entonces, la ley de seguridad interior tiene por objeto eso, darle la vuelta a la rosca para permitir y hacer legal todos los crímenes que ha cometido el ejército. Pero yo quiero decirles una cosa, aunque sea esa reforma, no puede haber impunidad, no puede haber borrón ni cuenta nada, porque son crímenes de lesa humanidad y esos no prescriben nunca. Ese es el problema que tienen ahora los señores. Si llegamos a tener un gobierno democrático, se va a puntualizar en ese punto. Sigo siendo repetitivo. Se va a poner el dedo en ese punto. Y nada más con que haya un rejunte de casos emblemáticos y específicos ejemplificadores, van a ver cómo se endereza todo. Sí.
Esa es la cosa. Yo no sé, creo que ya terminé todo lo que decía el compañero, que la toma de todas las oficinas, no, pues eso, no creo yo que resista nada, pero tampoco creo que sea una solución, ¿sí? Eso ya lo hubiéramos hecho desde cuándo, ¿no? Incluso las oficinas están tomadas en muchas partes de la República, ¿sí? Estaba yo leyendo aquí en este mismo del relator de Naciones Unidas, dice, el problema de fondo, ¿sí? El problema de fondo no es hacer presos políticos. Si encarcelan a Mireles y a todos los líderes de Michoacán, eso no va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque el problema es otra cosa. El problema es la falta de justicia, la corrupción, la falta de organización, las autoridades ilegítimas que llegan con la compra de votos. Ese es el punto. Si nosotros cerramos, a ellos les vale un cacahuate. Pero sí, no sé si ustedes se dieron cuenta, y con eso termino el comentario. En Baja California se autorizó una ley del agua y subieron los impuestos, pero de un día para otro, sí. Todos los ciudadanos juntaron, mandaron a hacer unas jaulas, así como cazarratas, y las pusieron en la puerta donde vivía el diputado, en la puerta. La pegaron así. Sal. Y los tienen que salir. De ahí, en la jaulita, lo llevaron a todos los diputados, no sé cuántos tenga, Colima tiene 20 diputados, y ahí no sé cuántos tendrán. Los llevaron, los metieron al Congreso y les dijeron, el pueblo, reformas y derogas esa ley ahorita, y no te vas hasta que no derogues la ley. En 24 horas derogaron, entraron en una sesión que duró como 2 horas, se deroga la ley de que sube el agua, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Quién tiene el mando? Pues entonces, ahora yo les hago un comentario. Ya como 3 veces que digo que linda. ¿Hay una segunda ronda? Ah, no, entonces. Bueno, iniciamos con la segunda ronda, por favor. Cinco preguntas más. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ante la quiebra del Estado de Derecho y ante la resolución de que derechos humanos solo sirve para 2 cosas, para nada y para nada. Ante esa situación, la tesis de la organización comunitaria que pudiera salvar a nuestro país puede ser viable siempre y cuando en la práctica política de la alternativa política de coyuntura, en el marco de la autocrítica de la vida pequeña de Morena, diera avisos reales de que esos líderes narcos, los protagonistas del cambio, asuman su responsabilidad histórica. Es decir, que no vendan su dignidad. Porque el agravio es tan grande al pueblo mexicano que ya nadie cree en una alternativa fantástica. Con todo respeto, admiro la trayectoria del general, porque tampoco es fácil estar dentro de la perrera y vacunarse para no ser infectado. Con eso diría que el pueblo unido jamás será vencido. La tesis de Marx está, pero debemos de ser consecuentes con nuestro devenir histórico actual. Ante la situación caótica del ejército y la indefinición de sus funciones, ¿no cree usted que el ejército debe de desaparecer? Nada más una pregunta muy concretita. Nuestra Constitución está muy pervertida. Entonces, precisamente para que podamos confiar de vuelta en las instituciones, tenemos que crear una nueva Constitución donde verdaderamente vaya desde abajo hacia arriba. Si no, de otra manera,
no se va a poder avanzar ni va a haber cambios sustanciales en este país que tiene muchísima riqueza. Esa es la pregunta. Lo que usted está diciendo, en primer lugar, la Constitución está muy violada, para empezar. En segundo lugar, el ejército, como usted dice, siempre le dan línea desde el soldado hasta el general, ¿sí? Y como el que representa el ejército es el presidente, entonces, por ende, el presidente es el que hace todos los desmanes en el país, ¿sí? Y en tercer lugar, si están las transnacionales en México, es porque están vendiendo mi patria, ¿sí? Porque creo que ahí donde hubo un problema en Puebla, hay minas de oro. ¿Es cierto eso? Buenas tardes. General, con todo respeto, me dirijo a ustedes a la mesa para la pregunta siguiente. Primero, es importante también que nos informe respecto a cómo prepara el ejército a los grupos paramilitares, porque sabemos que en el 2006 estaban preparando a los paramilitares para desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel si no podían cometer el fraude. También sabemos que los paramilitares en el 2014 fueron los que trataron de incendiar la Puerta Mariana en el Zócalo. Y también usted mismo nos lo acaba de informar. Fueron los paramilitares los que prepararon las papeletas, o más bien los paquetes electorales para que Felipe Calderón fuera presidente. Entonces no es el gobierno que merecemos, porque hemos luchado usted y nosotros en contra de ello y no lo han impuesto lo que no merecemos. Muchas gracias.